Miles y miles de antorchas iluminaron anoche las calles de Ereván. Fue la vigilia, la exigencia de justicia y el tributo a más de 1,5 millones de asesinados durante el genocidio armenio. Marcharon 3 kilómetros desde la Plaza República hasta el memorial en un anticipo de los actos que hoy se hicieron en distintos países del mundo y, por supuesto, en Argentina. Un día como hoy, pero de 1915, en la ciudad de Constantinopla, esbirros del Imperio Turco Otomano secuestraron y asesinaron a 235 líderes políticos, religiosos, intelectuales y referentes armenios. Fue el comienzo de un holocausto que duró 8 años y que intentó exterminar al pueblo armenio y su cultura. La Catedral de San Gregorio Iluminador en Palermo fue caja de resonancia de todos los homenajes y exigencias de reconocimiento de ese crimen de crímenes. Digo reconocimiento porque aún hoy el gobierno de Turquía sigue negando semejante exterminio masivo. En su momento, el propio presidente Recep Erdogan fue capaz de acusar al Papa Francisco de decir estupideces porque había dicho que el genocidio armenio era el primero del siglo XX. Serge Sargsyan, quien era el jefe de Estado de Armenia cuando se cumplieron los 100 años, tuvo razón cuando le exigió que abandonara el negacionismo porque mientras sea negado el genocidio, sigue ocurriendo. Erdogan no hizo otra cosa que profundizar el autoritarismo y convertirse en un autócrata con la demencial presencia del ISIS en su país. Por eso, el símbolo mundial del reclamo es la flor del no me olvides, perfecta y violeta con un corazón redondo y amarillo. Y es verdad que no hay que olvidar, para no repetir, y recordar para prevenir y reconocer la existencia de ese holocausto del pueblo armenio para poder cerrar las heridas y que los muertos puedan descansar en paz. Los jóvenes turcos fanatizados acusaban a los armenios y a otras minorías griegas, serbias y asirias de ser los responsables de la decadencia del Imperio Otomano y no soportaban sus virtudes para el comercio y la cultura. El intento de limpieza étnica fue de una crueldad y un salvajismo muy particular. Brutales violaciones de mujeres y crímenes en la horca contra la condición humana. Algunos sobrevivientes aseguran haber visto una montaña de bebitos apilados y convertidos en una hoguera en segundos. ¿Quiénes pueden ser tan salvajes y desalmados como para prenderle fuego a chiquitos poco menos que recién nacidos? Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la monstruosidad de los que industrializan la muerte y el odio racial. La periodista Magda Taktachian contó en ese momento cómo su abuela Armenuí, que significa mujer armenia, se salvó 2 veces de la muerte en forma milagrosa. La primera vez tenía 1 año y medio y viajó durante horas en las alforjas que colgaban del lomo de un burro que cabalgaba a su padre. Tuvieron que huir del pueblito de Aintab. Cada tanto sacaban a la pequeña Armenuí para que respirara y rezaban para que no llorara ni llamara la atención a la hora de cruzar algún control de los soldados otomanos. Después caminaron horas entre el hambre, el frío y el destierro hasta que llegaron a Alepo, en Siria. Por la posición enroscada que tuvo ese escondite de cuero y el shock anímico del pánico, la abuela de Magda contrajo tortícolis vitalicia y su pelo se volvió blanco como si fuera una viejita. La segunda salvación fue cuando trasladaban a toda la familia en el tren de la muerte hacia los campos de concentración. En pleno desierto, su padre la envolvió en una manta y la arrojó por un hueco del vagón, rogando a Dios que la protegiera. Y la protegió tanto que al poco tiempo la puso en un barco que llegó a esta bendita tierra de inmigrantes, donde todavía convivimos en paz y amistad los argentinos de todos los colores, las razas y las religiones. Armenia fue durante 70 años una de las repúblicas de la Unión Soviética. Todavía pueden verse en sus calles los destartalados autos Lada y los gigantescos edificios grises de la burocracia socialista. Es un país que logró su independencia en 1991 y hoy practica una democracia parlamentaria occidental, aunque está rodeada de países musulmanes como Irán, Turquía y Azerbaiyán.
En la diáspora hay 8 millones de armenios viviendo por todos lados, pero mayoritariamente en Estados Unidos, en Francia y en Argentina, que envían alrededor de 2.000 millones de dólares al año para sostener la patria de sus antepasados en el Cáucaso. Como todo pueblo que ha sufrido una gran persecución, los ojos de los viejitos tienen cierto cansancio de tanta tristeza, pero renuevan su esperanza en la mesa familiar, donde el progreso y la comida son el pan de cada día. Los rituales, las danzas, los aromas y las especies del viejo mercado Gumilluca se transforman en el lavash o en ericé que se saborean con la mente puesta en el monte Ararat. Fue en ese lugar mágico que pertenecía a Armenia y hoy está en Turquía, donde el arca de Noé, según cuenta la Biblia, se posó durante el diluvio. Hoy la imponencia y la blancura de sus nieves eternas son tal vez el símbolo de un pueblo que apuesta a la memoria y que pelea por la justicia. Ya pasaron 108 años de esos crímenes de lesa humanidad. La comunidad armenia no olvida a sus mártires y relata esta historia de terror de generación en generación. El exterminio fue producido por el ejército, fuerzas irregulares, tribus kurdas y criminales que fueron liberados para que se sumaran a la masacre. Hoy sonaron las campanas de las iglesias para despertar a los que todavía se callan la boca. Quieren justicia y reparación. En Turquía, el que se atreve a mencionar este tema es procesado judicialmente bajo el artículo 301 del Código Penal. No todos los países reconocen el genocidio armenio como tal. El primero fue Uruguay, allá por 1965, y Argentina fue primero por boca de Raúl Alfonsín en 1987 y en el 2007 por ley del Parlamento Nacional. Hoy es el día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, todo lo contrario a ese intento deliberado y planificado de barrer a un pueblo de la faz de la tierra. Fue el antecedente inmediato que tuvieron los nazis en Alemania. Instalaron el odio racial que implica siempre apuntar a un chivo expiatorio. Es urgente que todos los países del mundo pongan el grito en el cielo para que Turquía reconozca el genocidio, para que nadie mire para otro lado, para que florezca la flor del no me olvides, que es como decir nunca más. Siempre he sentido una profunda admiración por el talento y el coraje de Charles Aznavour. Falleció hace 5 años, pero siempre fue una bandera de la causa armenia. El hijo pródigo que jamás olvidó sus raíces. Sus padres fueron sobrevivientes del genocidio y en Francia se hicieron amigos de la familia de Misak Manouchian, que fue el jefe de los partisanos francotiradores, un héroe de la libertad que fue fusilado por los nazis en 1944. Charles Barenakh Aznavourian, su verdadero nombre, junto a 80 artistas como Gilbert Bécaud y Johnny Hallyday, entre otros, juntó fondos cuando un terremoto en 1988 devastó el norte de Armenia y mató a 25.000 personas en Spitak. Por ti, Armenia, se llamó la canción para ese homenaje solidario en el 2004. Aznavour fue declarado héroe nacional armenio. Fue el responsable de un himno sagrado para su pueblo, un rezo laico y musical por los que cayeron. Su letra lo dice todo en este día tan especial para los armenios y para todas las personas democráticas y pacíficas del mundo que repudiamos todas las dictaduras y todas las masacres. Cayeron sin saber por qué. Hombres, mujeres y niños que solo querían vivir. Ellos cayeron con los ojos abiertos de miedo, invocando a su Dios. Nadie levantó la voz en un mundo eufórico. Un pueblo llovió en su sangre. Cayeron con los ojos llenos de sol, como un pájaro que en vuelo una bala rompe. Morir en cualquier lugar y no dejar rastro, ignorados, olvidados en su último sueño. Cayeron creyendo ingenuos que sus hijos iban a poder continuar su infancia, que un día pisarían tierra de esperanza en los países abiertos de los hombres con las manos extendidas. Cayeron para entrar en la noche, tiempos eternos al final de su coraje. La muerte los golpeó, sin preguntar su edad. Eran culpables de ser hijos de Armenia.